Inicia el 2025 con falta de planificación gubernamental, cambio climático, crisis alimentaria y además el proceso energético, que no solo hablamos de la Junta de Control Fiscal, el proceso de promesa, la ley de quiebra, su aplicación a la Autoridad de Energía Eléctrica, sino el futuro de la generación, transmisión y distribución. Hoy en Entre Líneas. Nos acompaña el ambientalista Juan Rosario, gracias por estar con nosotros, bienvenido nuevamente aquí al Canal 13. Habíamos hablado anteriormente en radio, pero lo hacemos ahora en televisión. Agradecido por estar con nosotros. Un placer siempre estar contigo y un placer hablar en este lugar precioso sobre el futuro del país. Cuando hablamos de Puerto Rico tenemos grandes retos en este 2025 que acaba de comenzar. Claro está, porque la falta de planificación es evidente a nivel de Puerto Rico, y lo hemos visto aún más con el cambio climático. Casas que se están cayendo en los pueblos del centro, las costas están perdiéndose, la erosión pues se está comiendo nuestras playas, y evidentemente ha sido un patrón que poco a poco ha ido creciendo. A este ritmo podríamos terminar el siglo sin playas, por lo menos en la parte norte del país. De hecho, eso es algo que se ha estado examinando y pronosticando desde hace mucho tiempo. Hace muchos años, yo te diría que hace como 15 años atrás, yo vi un mapa de Geological Survey sobre la posibilidad de que en el escenario intermedio el agua en el área norte, en el área metropolitana, llegara hasta Bayamón, y en el caso de Toa Baja llegaba hasta la plaza de Toa Baja, el agua del mar. Quiere decir que perderíamos todo ese terreno. Quiere decir que perderíamos ese terreno. Estamos hablando más allá de la playa. Estamos hablando mucho más allá de la playa. Y esto pese al proceso de canalización que se ha utilizado, porque eso sencillamente es para que no haya inundaciones en algunas comunidades, pues, pero si el mar come más tierra, pues entonces no va a pasar nada. De hecho, yo creo que la historia, una de las cosas que ha demostrado es que las canalizaciones resuelven el problema hasta cierto nivel, y una vez pasa de ese umbral, lo hace peor. Una vez tú quitas, porque fíjate que nosotros, la naturaleza es sabia, el que la construyó bien, y hizo esa planicie de inundación para que se inundara. Claro. Y para había un propósito. Había un propósito. De hecho, detrás de las grandes inundaciones, por ejemplo, en el Nilo, al otro año eran los años de grandes producciones agrícolas, porque se cultivaba un montón. Claro, porque abonaba también la tierra. Claro, pero el ser humano llegó y creyó que era Dios y empezó a hacer lo que le dio la gana, y vamos a pagar el precio. Eso tiene que ver con que no hemos planificado adecuadamente, no hemos sentado a este proceso de decir, miren, tenemos que hacer las cosas correctas, hay que proteger este terreno por X o Y razón, que tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la naturaleza que va siempre a ganarnos al ser humano, y entonces sobre este particular iremos construyendo, por ejemplo, una ciudad pues que tenga los elementos correctos para la población. Si tenemos 100,000 personas, pues que haya agua, que haya energía eléctrica, que haya servicios sanitarios que funcionen. ¿Hemos fallado? De hecho, yo concurro totalmente contigo en que hay un serio problema de planificación, que no se planifica en el país, sobre todo no se planifica a largo plazo. Nosotros planificamos para 4 años. Aquí la vida del ser humano en Puerto Rico transcurre 4 años tras 4 años con los ciclos electorales. Pero más allá de la cuestión de la planificación, que sin lugar a dudas hay un problema más grave, que es un problema de visión. Aquí hay una visión sobre lo que el país debe ser, que va contraria a la naturaleza, y es no solamente para Puerto Rico, es para el planeta. Nosotros hemos creído que podemos hacer en el planeta lo que nos da la gana, yendo inclusive contra las leyes naturales, y eso es imposible de hacer, y esa es la razón fundamental, acompañada de que el ser humano tiene acceso a unos
una fuente de energía que estuvo por ahí millones de años acumulándose, claro, que la estamos gastando a un ritmo 1000 veces más grande que hablamos del combustible, el petróleo. Estamos hablando del petróleo. Esa fuente de energía básicamente regalada, porque Sí. nosotros lo que pagamos es la extracción. Claro, no hicimos nada, eso fue la naturaleza, Esa eso fue fue la Dios que naturaleza, lo... por millones de años, y de pronto esa cosa nos permitió la- creer que podíamos sobrepasar los límites naturales. Pero también hay un problema porque, por ejemplo, si seguimos extrayendo ese petróleo al nivel que estamos, yo me imagino que en algún momento dado lo que estaba protegiendo, aguantando la tierra, va a empezar el colapso. Pienso yo no soy científico. Eso ya está pasando. Porque No si tú sacas lo que el terreno que está abajo, que en este caso es el petróleo, pues va a ir descendiendo lo que está arriba, pienso yo. Pues hay lugares en donde la extracción de no solamente petróleo, de gas y de otras cosas ha empezado a producir un fenómeno que se llama subsidencia, donde el terreno ha empezado a bajar y en ocasiones a colapsarse. Y si ese terreno empieza a descender, pues lo que va a provocar entonces que el mar en algunos sectores va a seguir ganando más terreno. Eso va a empeorar un problema que ya existe por efecto del calentamiento. De hecho, la mayor parte de la subida del mar no viene por causa de que se derriten los glaciares. Sí. Viene porque el mar está caliente y los líquidos, el agua cuando se calienta, se expande. Así que sube. Entonces, cuando hablamos de esto de planificación, porque yo no quisiera soltar el tema, me plantea que lo hacemos cada 4 años y esto no nos ha funcionado. No. ¿Por qué no hemos cambiado el paradigma que tenemos de que cada 4 años tenemos que construir un coliseo, una cancha bajo techo gigantesca, que tenemos que construir un centro de convenciones, 4 hoteles 5 estrellas, un resort, y entonces nos olvidamos de las residencias que están abandonadas que se pueden mejorar para las personas que no pueden comprar vivienda? ¿Por qué no mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado? Por ejemplo, en Puerto Nuevo cae 2 minutos de lluvia y se inunda. Y te puedo ir a uno más cerca para que veas por qué yo creo que la cosa está pasando. El caso de la canalización del río Piedras, en el área donde yo vivo al lado de esa cuenca. No me digas que lo mandaron a sacar. No, pero allí hay un montón de gente que los están sacando. Entonces, cuando tú te sientas y examinas, la realidad es que prácticamente nunca, University se ha inundado por efecto de río. Bien poquitas veces. La mayor parte de esas inundaciones son producto del colapso de los sistemas sanitarios. Y de pluviales. Y eso es, mira, en Tua Baja, antes que continúe, llueve y frente al centro de gobierno hay una alcantarilla que es de agua sanitaria, no es pluvial, y entonces empieza a botar agua a botar, y el que pasa ahí, pues el carro le dura 2 días con un olor bien desagradable. Pues esa situación se está dando, los vecinos han estado examinando la situación. Los vecinos no se oponen a que se trabaje. Los vecinos lo que se oponen es que destruyan el río para resolver un problema que debería empezar a resolverse por la cuestión de los alcantarillados pluviales, ¿verdad? Y además por un tipo de canalización que se puede hacer de otra manera. Hay otras maneras. Claro, porque hace 30 años, pues tal vez era la forma correcta. Sí, era cemento, era una zanja de cemento. Pero ahora... No, el resultado neto es que durante una lluvia grande, eso va a hacer que el agua baje más rápido durante cierto tiempo. Si llega a pasar por encima del borde de eso, tarda segundos en llegar a tu casa. Ahora ya no lo viste. Claro. Antes tú lo veías subiendo. Sí, lo veías subiendo. Ahora, cuando se desborde, va a llegar a tu casa en 5 segundos. Pero eso también provoca, de cierta manera, un riesgo ciudadano, Claro. porque incluso las autoridades no pueden manejar un desalojo, por ejemplo. No solamente eso, pero tú tenías una pregunta que yo creo que es la esencia del problema. ¿Por qué? ¿Por qué no planificamos bien? Porque la realidad es que esto es una sociedad que vive para alimentar la economía, no tiene la economía de instrumento para que me sirva a mí, sino que yo le sirvo a la economía. Mira, todas las veces que aquí hablan si el país está bien o mal, están hablando si hubo crecimiento económico, no están hablando si hubo crecimiento en tu salud, en tu felicidad, no, en la economía. La economía es un instrumento, es una caja de herramientas, y las cajas de herramientas son bien pesadas, no las ponga muy altas,
No las encumbre, porque si se caen y le caen en la cabeza, le van a matar. ¿Y qué nos ha pasado? Nos pasa todo el tiempo. Entonces, elevamos eso tanto que cualquier cambio lo que provoca es un caos que va en cadena, que encarece todo y que complica aún más. Por ejemplo, cuando estamos hablando de planificar, pues tal vez hace 20, 30 años los proyectos para hacer bien las cosas costaban $3 millones. Ahora cuesta $100 millones. Hay una inflación tan grande que me imagino que el gobierno seguirá improvisando. Bueno, el gobierno va a seguir haciendo lo que, oye, ¿cómo ha resuelto el problema de la incapacidad de que la economía orgánicamente produzca riqueza? Pues fabrican dinero de embuste. Sí. Empiezan a imprimir dinero fiat money, dinero de embuste, que se supone que constituye una deuda, pero todo el mundo sabe que los 35 trillones que Estados Unidos debe no se van a pagar nunca. Por lo tanto, eso se va a ajustar de alguna manera. Ese fenómeno, Ángel, ha pasado en la historia 3 o 4 veces, cuando se ha impreso tanto y tanto y tanto y tanto dinero, que de pronto el dinero dejó de valer nada. Todas las veces terminó en una guerra. Todas las veces terminó. Y ya nos estamos acercando a una, dicen los expertos, con este caos entre Rusia, China, estamos, Corea del Norte, Ucrania, Estados Unidos, Israel, Palestina. Por todos lados. Y de hecho, con una advertencia desde hace tiempo de que todas esas cosas se debieron haber sentado en una mesa y negociarla, porque yo francamente pienso que aquí los únicos que han ganado y los que están importando de la guerra son los dueños de las fábricas de armas. Están generando un contenido gigantesco. Bueno, cuando regresemos a este espacio, Juan Rosario, quisiera que me hable sobre el petróleo y el combustible, porque todos los países dependen en cierta manera de la generación de energía eléctrica a través del uso del combustible y hasta para cocinar. Tenemos ahí el gas que lo utilizamos en muchas residencias, es más barato que el petróleo, más barato que la gasolina, etcétera, etcétera. Pero ¿hay suficiente producción a nivel mundial para sostener a la población? ¿O ese producto se va a acabar en algún momento dado? Ya regresamos con este espacio de Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el ambientalista Juan Rosario conversando con nosotros durante el día de hoy. Había una pregunta en el tintero relacionado a si hay suficiente combustible fósil para la humanidad en los próximos 300, 400 años, o esto se va a terminar en cualquier momento. Bueno, no, eventualmente se va a terminar y de hecho estamos sacando ya los petróleos y los combustibles más costosos, porque estamos sacando los que son más difíciles de sacar. Y más sucios. Y más sucios. Y de hecho va a llegar un momento en donde va a costar más energía sacarlo que la energía que produce lo que saqué. Aún así, podría ser que se siga funcionando si económicamente funciona, porque aquí no nos importa esa ecuación de energía, nos importa la ecuación de los billetes. Lo que sí es que eso ya dejó de ser el programa principal. El programa principal no es que no haya petróleo y que no haya gas y no haya combustible. ¿Y cuál es el programa principal es que no hay un espacio donde poner el calor producto de las emisiones que esa quema produce. Que estamos consumiendo el combustible tan rápido que hemos ido elevando la temperatura de la tierra, que va a llegar el momento dado en que no vamos a soportarlo. Nosotros hemos subido hasta prácticamente al doble la concentración de dióxido de carbono en la tierra desde la era industrial hasta acá. Estamos por 425 partes por millón. Estamos hablando de que en 200 años hemos hecho lo que la humanidad en su historia no había hecho. No había hecho. Entonces, esa función, que es la función de sumidero, de que la tierra tiene unos recursos, produce ese combustible, nosotros lo quemamos, pero la tierra tiene que tener un lugar donde ponerlo. De hecho, el problema más grande del planeta es un problema de basura, porque es un problema de un residuo que se llama dióxido de carbono, que la tierra no tiene dónde ponerlo y dónde lo pone, en la atmósfera.
¿Y qué pasa? Esa concentración está calentando, pero a una velocidad increíble. De hecho, los últimos 10 o 15 años han sido los más calientes, y el año pasado fueron los más calientes en la historia de los El problema está en que, como es tan rápido, no hay un proceso de adaptación también de la naturaleza. La naturaleza no se va a poder adaptar a esto. Un montón de animales van a desaparecer, sobre todo los que no se pueden mover. Y nosotros estamos en el tope de la cadena alimentaria, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros dependemos de todas esas especies que están debajo de nosotros. Y quiere decir que si hay una escasez de alimentos producida por el calentamiento global, pues entonces va a tener una consecuencia directa en la población humana. Así que no es tan descabellado lo que hacía Marvel con uno de sus personajes, que era eliminar a la mitad de la población del universo. Bueno, hay gente por ahí que tienen esos pensamientos y esos planes, ¿verdad? No, yo sí creo que nosotros tenemos que sentarnos planificadamente. Y no cada 4 años. No cada 4 años, planificadamente y amorosamente, para que la naturaleza... Porque hay un dicho por ahí que dice que Dios perdona, Dios perdona todas las veces, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. Nunca. Todo lo que le haga te lo va a cobrar. Todo lo que te haga te lo va a cobrar. Y nosotros necesitamos... Es como cuando dicen, el río se salió de su cauce. No, es que es el cauce de siempre. Nosotros le impusimos un cauce que no era. Y le invadimos el cauce, y el río le va a decir a la larga, tú no eres el que manda. Eso pasaba en Quebradillas, entre Quebradillas y Isabela, que querían que el río desembocara en una parte de donde ellos querían. Donde ellos querían, y volvía y se movía. No había manera. No había manera. Pero yo creo que esta discusión de la población, que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, porque es una discusión muy compleja, no hay duda de que el planeta la población se va a reducir. Ya se está reduciendo. No se está reduciendo todavía, pero la tasa de crecimiento está bajando. Por lo tanto, va a llegar un momento a mediados de siglo, para los 60 o 70, donde va a empezar a bajar. O sea, lo que estamos viendo es que hay menos nacimientos, pero la población adulta va creciendo y se ha mantenido ahí. Lo que usted plantea es que en algún momento dado va a empezar a bajar. La población mundial va a descender. En algunos países va a descender dramáticamente. Ahora, el ser humano puede, con los niveles de consumo actual, mantener 8 billones de personas sobre el planeta. La respuesta es clara, no puede. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Porque ¿quién decide quién va a vivir y quién no? Pues no debe ser nosotros los que decidamos eso. Lo primero que hay que hacer es que tenemos que asegurarnos que no es posible que una persona no tenga comida y otra persona bote toneladas de comida todos los días. Tenga abundancia y bote. Eso no puede pasar. Nosotros tenemos que empezar en Puerto Rico, sobre todo, que es la isla de mi nieta. En Puerto Rico nosotros tenemos que empezar a sentarnos cómo vamos a planificar el país de manera que haya suficiente terreno para producir toda la comida que necesitamos, no la que comemos ahora, porque ahora comemos de más. Sí. ¿Cómo vamos a mantener las reservas para la agricultura, para la comida que necesitamos? Y eso es increíble, porque la preocupación de mucha gente es que no podríamos producir la comida que necesitamos, y la respuesta es sí podemos. Todavía hay en Puerto Rico suficiente tierra para dedicarlas a una agricultura diferente, para usar la agroecología como modelo para producir lo que nosotros necesitamos. Pero a nivel micro, tal vez podríamos plantearlo, pero a nivel macro, ¿es posible, cuando hablo macro, hablo del planeta completo, esa visión de gastar menos en la producción de comida, que todos tengamos una comida básica? Eso es posible porque, por ejemplo, hay gente en Estados Unidos que tiene una cantidad de dinero estrambótica y hay otros que viven en la miseria, que no tienen qué comer. Pues yo te diría que todas las personas que tengan duda con relación a eso, siéntense a mirar, a buscar un señor que se llama Frederick Soddy. Frederick Soddy era doctor en física y recibió el premio Nobel. Y se pasaba hablando de economía y diciendo que las leyes de economía estaban mal y todas esas cosas. Y le dijeron, usted no debe hablar porque usted no sabe de economía. Y pues hizo un doctorado en economía. Y cuando terminó, ahora puedo hablar. Yo lo dramatizo de la siguiente manera. Hice una conferencia pensando en balde, no cuadra, esto no sirve. Sí. Esto no es ninguna ciencia. Esa cosa de que la naturaleza, usted no puede rebasar los límites sin pagar el precio, también aplica para la economía. Sí es posible a nivel de planetario producir la comida que la gente necesita. Sí es posible. Pero ¿cómo es posible
si es posible que, por ejemplo, en Puerto Rico botemos tanta comida, en los comedores escolares, por ejemplo, se bota una cantidad inmensa de comida. Yo iba al comedor escolar a comer, a la escuela a comer, porque no había en casa. Pero de cierta manera hay países como, por ejemplo, Haití, que está ahí al lado de nosotros, donde no tienen que comer, no tienen, lo que comen es tierra. Nosotros, vamos a usar dos ejemplos. Nosotros botamos suficiente comida en Puerto Rico para aumentar como en 30% las calorías que ingieren la gente de Haití. Wow. Lo que votamos, ¿ok? O sea, no hay perdón. Sí. En el caso, te voy a dar es un periodista que me llama en una cabeza y me dice, mira Juan, a ti te gusta hacer cosas así dramáticas para ilustrar cuestiones. Explícame cuánta energía nosotros botamos. Así que yo me pongo a pensar y de pronto se me ocurre, ok, me fui a buscar. Si nosotros cogiéramos la capacidad instalada, la energía que había en Puerto Rico, y la usáramos para darle energía a los hogares en Latinoamérica, nos daría para darle energía a todo el Distrito Federal de México, que tiene 25 millones de habitantes, 22 millones de habitantes. ¿Cómo me puedes traducir eso? Si ahora se está hablando que hay escasez. Oye, teníamos una capacidad enorme, porque de nuevo, por lo que tú dices, no la falta de planificación, la visión incorrecta, donde aquí se pensó que nosotros íbamos a desarrollar el país, trayendo petroquímicas para el sur del país. Allí están esas instalaciones muertas. A los 10 años estaban todas cejadas. El Colco gastaba más luz que 35 municipios, los pequeños 35 municipios juntos. ¿Ok? O sea, es de nuevo una economía que se fabricó para producir dinero y produjo ingresos por poco tiempo también. Pero para una gente. Sí. Y claro, en el camino alguna gente se benefició localmente, la gente que trabajaba allí ganaba muy buen dinero y se acostumbraron a eso. Nosotros vamos a necesitar. Yo les voy a decir algo. Yo no estoy congregado en ninguna iglesia, lo voy a decir aquí públicamente. Lo digo cuando doy clases en el seminario, de vez en cuando doy clases en el seminario. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a vivir de una manera más evangélica, más humilde. Empezar a vivir sabiendo que allá afuera hay otra gente que necesita y usted no puede consumir todas las cosas por usted, ¿no? Y eso es parte de la visión nueva que tenemos que tener en este país. Claro, por eso la iglesia, y hablo de la institución donde trabajo, aunque todo el mundo sabe que yo asisto a otra iglesia que no tiene que ver con la iglesia católica, tiene su brazo caritativo de Cáritas, que tiene una conexión con las comunidades más necesitadas increíble. Y por supuesto en la iglesia donde yo participo también se activa también ayudar a la comunidad, porque no todo se puede uno garantizar comer todos los días pensando que hay personas que están acostándose sin por lo menos un plato de comida al día. Sí, y yo para mí eso es importante, porque en el área que yo trabajo, en la organización que yo dirijo, Amanecer 2025, no hubiera existido si no hubiera habido un pastor generoso que creyó en lo que nosotros hacíamos, y lo tengo que mencionar, don Ángel Rivera Agosto, de la Iglesia de Discípulos de Cristo, que en un momento dirigió la división de Latinoamérica de los ministerios globales, que creyó en lo que estábamos haciendo. Así que las iglesias son importantes en lo que va a pasar en el país. Y entonces, si habíamos hablado de que la humanidad de cierta manera va a reducirse dramáticamente en un momento dado, a mitad tal vez de este siglo, porque los elementos están para que ocurra, porque hemos calentado el planeta y no va a producir como quisiéramos que produzca. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué podríamos hacer para evitar que eso pase? Y si pasara, que podamos evitar los errores que hemos cometido. No me contesta ahora, me contesta cuando regresemos a Entre Líneas en este espacio. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Entre Líneas. Me acompaña el ambientalista Juan Rosario conversando con nosotros. Pregunta en el tintero: ¿es posible que se pueda hacer algo para evitar la baja población drástica que podría tener el mundo? Y si pasara, ¿qué podemos hacer para evitar que vuelva a repetirse nuevamente? Bueno, bajar la población no necesariamente es un desastre. El problema es que va a bajar de una manera equivocada.
No es que va a bajar organizadamente y amorosamente y misericordiosamente. Es que es posible que baje en algunos lugares. Aquí está bajando y en el mundo ahora mismo está bajando porque los patrones de fertilidad se han ido reduciendo, que es parte de un fenómeno que se está dando en todo el planeta. Pero va a haber poblaciones enteras en un montón de lugares de países donde se va a desertificar y se van a morir la gente. ¿Causados por cosas naturales? Causado por... No, ya no hay prácticamente nada natural. Nosotros hemos metido las manos en tantas cosas que ahora andamos por ahí con Guille de Dios haciendo ingeniería genética y creando organismos que no existen sin saber cuáles son las consecuencias a largo plazo. Pero sí... Si la pregunta es cómo nosotros nos deberíamos empezar a preparar, que yo creo que deberíamos usar el resto de la conversación para hablar de soluciones, pues yo creo que nosotros de salida tenemos que empezar a sentarnos a tener una conversación sobre cuál es el propósito de nosotros en esta vida. Y yo insisto, con toda la crítica que yo le pueda hacer a las religiones, una de las cosas que creo que las religiones proveen es una plataforma para sentarnos a hablar de eso. ¿Para qué es que estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos aquí? O nosotros vinimos aquí para ser chavos y ser fuertes y atropellar al otro. Yo no creo que vinimos para eso. Yo creo que esa conversación la tenemos que tener. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el vecino? Porque desde esa perspectiva de que juntos es que tenemos que solucionar las cosas, que nos tenemos que sentar a hablar, por ejemplo, de cómo ajustamos nuestras dietas, cómo empezamos a comer de una manera distinta, cómo empezamos, y sabes que es interesante, porque en el momento en que, si nosotros empezáramos a comer localmente y empezamos a comer más vegetales, con toda probabilidad nuestro costo de comida va a subir un poco. Fíjate. ¿Por qué? Va a subir porque es más costoso producirla aquí que traerla subsidiada, porque estamos matando gente allá para traerla aquí. Sí. Entonces va a costar más. Pero eso va a reducir, por ejemplo, lo que se gasta en transportación. Y eso va a ayudar a amortiguar los costos. Eso va a reducir las emisiones de transportación y vamos a ayudar al cambio climático. O sea que vamos a gastar tal vez un poco en producir y consumir el producto local, pero vamos a bajar en la parte de transportación y en las emisiones. Y en las emisiones, entonces va a mejorar la temperatura y todo. Y eso va a mejorar nuestra salud. Y cuando mejore nuestra salud van a bajar nuestros costos médicos. Este país gasta 12 mil millones de dólares, entre 12 y 13 mil millones de dólares en medicina al año. ¿Tú sabes? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y si te sientas y de pronto vamos a empezar a gastar menos en montones de cosas, vamos a gastar menos en gasolina para el auto, vamos a gastar menos en un montón de porquería y no vamos a darnos cuenta de que la comida subió un poco. O sea, que al final de cuentas, cuando empecemos a crear una sociedad en donde la gente... Yo todavía me acuerdo, en mi casa no se cerraban las puertas. Sí. En mi casa no se cerraban las puertas. Yo podía caminar por allí por las tardes, por las noches, y eran lugares seguros. Y hay gente que me dice, eso nunca va a regresar. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que en algunas comunidades está regresando. Yo creo que hay haciendo cosas. Sí. En algunas comunidades los vecinos están más conscientes de que hay que empezar desde abajo a hacer las cosas distintas para ver resultados distintos. Mira, yo estaba ayer yo estuve en El Cejo, en Naranjito. Y eso es una comunidad pobre en Naranjito. Es una comunidad, ¿verdad? Esta típica comunidad marginada en Naranjito. Y subí por allí, por aquellas casas así, todas unas cerquitas de las otras. Y hablé con la gente, nos reunimos porque estamos en un proyecto allí para que tengan seguridad energética. Y de pronto te das cuenta que el país igualito que cuando voy a Jayuya, a Veguita Sama, y hablo con esa gente en Veguita Sama, o voy a los barrios de Yabucoa, a Limones, a Martorell, a Calabaza, Quebradilla, y te das cuenta que la inmensa mayoría de la gente que vive en este país son gente decente que realmente no quiere hacerle daño a nadie. El problema no es que la gente sea mala, el problema es que el modelo nos impulsa continuamente toda esa publicidad de gasta y sé más y ten más poder que el otro.
Entonces nuestros líderes, porque tenemos unos líderes que son una partida de bocones, algunos de ellos, esos hablan como si ellos supieran todas las cosas. Pero el país, yo creo que el país todavía, y hay un montón de jóvenes, yo creo que este noviembre nos demostró que aquí hay unos jóvenes buscando cosas, buscando cambios. No estoy diciendo si estaba bien o estaba mal, estoy diciendo que no hay duda de que estos jóvenes andan en otra cabeza, algunos. Hay otros jóvenes que están en ese celular metido y eso... Sí, eso es otro problema porque también eso sigue consumiendo, volvemos a lo mismo, el consumo energético que está todo interrelacionado. Cuando usted nos plantea de que ya hay comunidades que están despertando, hay un movimiento a nivel micro de distintos sectores para buscar soluciones, ¿qué soluciones tenemos a la mano? De manera individual, de manera de la comunidad pequeña o a nivel de regiones. Porque si yo lo hago en mi casa, si yo reciclo en mi casa, reuso, que era la discusión que teníamos en radio, de reutilizar el producto, pues a nivel individual como que no hago mucho. Pero si es toda mi calle, toda mi urbanización o las 3 urbanizaciones al frente, pues entonces empieza como a moverse un poco mejor y el impacto va a ser mayor. Así que cuando regresemos conversamos no solo con el ambientalista Juan Rosario en su posición de ambientalista, sino también de fundador de Amanecer 2025, porque ahí nos va a dar una visión de cómo las comunidades están actuando. Ya regresamos a Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros en Entre Líneas. Nos acompaña el ambientalista Juan Rosario conversando con nosotros de distintos temas y vamos a hablar sobre Amanecer 2025. ¿Cuándo nació la organización? Pues mira, Amanecer es yo me gusta pensarlo, el nombre Amanecer surgió en 1995, imagínate cuántos años hace. En 1995 nosotros andábamos en una batalla porque el gobierno tenía unos planes para convertir todos los vertederos, para cejar la mayor parte de los vertederos y dejar 6 o 7 vertederos regionales, proyectos regionalizados, y poner 2 o 3 incineradores de basura. Sí. La gente empezó a llamarnos y nosotros empezamos por toda la isla a organizar la gente y surgió el primer Amanecer. Ese Amanecer, las siglas querían decir lo siguiente: Alianza para el Manejo Sensato de los Residuos. Ese era el Amanecer el original. Significado del acrónimo. Entonces, empezamos a organizarnos, dejotamos el plan regional, como quiera los vertederos siguen existiendo. Yo siempre les recuerdo a la gente, cuando ustedes en la Biblia, el Gehenna bíblico se refería al vertedero de Jerusalén. Imagínate, Cristo necesitaba buscar una palabra, con una imagen, con qué yo relaciono este concepto de infierno, y dijo, lo más feo que hay aquí es el vertedero. 2000 años después nosotros seguimos tirando basura en los mismos lugares, de la misma manera más o menos. Ahora, de eso fue evolucionando, seguimos trabajando. En un momento determinado, nunca se me olvida, en una reunión en Guaynabo, uno de los compañeros de ahí dijo, debemos cambiar la palabra de residuo por recurso. Y la cambiaron por recurso. Y después, un par de años después, la gente cambiaron sensato por sostenible. Ah, qué bien. Y ahí se fue actualizando. Y ahora, esta organización que está inscrita en el Departamento de Estado se inscribió en diciembre del 2016. Es una organización que surge porque nosotros decíamos, va a venir un huracán. Llevábamos ya 2 décadas hablando de cambio climático, de las consecuencias, hablando de que iban a ser más fuertes los huracanes, y estábamos diciendo, va a venir un huracán y nos va a dar un palo, y nos vamos a salir. ¿Y eso era en el 2000? Eso fue en el 2016, en diciembre, 9 meses después. 9 meses después no vino uno, vinieron 3. Vino Irma. Ese nos golpeó también. Y ese nos dio por el norte. Sí. Vino José, y José pasó por el norte lejos. Hay una advertencia de que estoy aquí. Estoy aquí, dijo más. Yo lo escuché cuando dijo... Detrás viene María. La doña viene por ahí detrás y da duro. Y vino María. Y de pronto el país cayó. Yo recuerdo que yo había tenido una entrevista de televisión después de Irma. Y me preguntaron, si José hubiera pasado por el centro de Puerto Rico. Y yo le dije, nos hubiera devuelto en 1940. Wow. Y pasó María. Y nos devolvió. Nos dio a 1930. Sí, nos dio un palo, bien dado. Ahí
Hay comunidades que todavía no se recuperan. Hay comunidades que no se han recuperado. Y eso, en ese proceso, nosotros, Amanecer 2025 fue a las comunidades y le preguntó cuál es el problema más grave que tú tienes y todo el mundo nos dijo lo mismo. Electricidad, yo necesito tener electricidad. Y empezamos a trabajar con un modelo donde la gente se proveyera ella misma un nivel de seguridad energética que le quitara la incertidumbre. Nosotros funcionamos trabajando, iba a usar la palabra ayudar, pero en Amanecer está prohibido la palabra ayudar. En Amanecer no ayudamos, en Amanecer colaboramos unos con otros. Ayuda mutua, esfuerzo propio se llamaba en una época, un programa que había así. ¿Y qué hemos logrado? Pues que en 12 municipios, y ahora vamos a estar en 15, hay grupos donde cada vez que hay un apagón, el chat de nosotros se llena de todo el mundo diciendo yo tengo luz. Yo tengo. Y tengo luz por una cantidad muy pequeña de dinero, no son 30,000 ni 40,000 dólares, y además de eso, lo tienen sin que haya habido ninguna intervención del gobierno. Imagínate si un municipio, y estamos hablando, empezando a hablar con uno, imagínate si un municipio dijera, yo quiero colaborar. Pues podríamos hacer que una comunidad completa tuviera seguridad energética con costos muy bajitos. Y eso, perdóname, va a ser bien importante porque en los 4 años que vienen, esos fondos federales se van a secar. Sí. Y eso que usted está mencionando, de que por un costo reducido se puede tener electricidad en la casa, pero no es que vamos a prender todos los acondicionadores de aire, no es que vamos a hornear un pavo. No. Estamos hablando de que, me imagino, y le estoy preguntando porque no conozco, no he visitado una casa donde esté, que va a ser para cosas básicas, por ejemplo, la nevera, un abanico, un televisor. La lavadora. La lavadora. Usted cada vez que te menciona eso, durante la época de María fue bien difícil. Fue bien difícil. Lavar ropa, eso era un privilegio. Nosotros incluimos eso porque una mujer en Jayuya, en el taller que estábamos dando, decía, estamos diseñando un sistema y decía, dile que ponga la lavadora en el cálculo. Y el marido no se atrevía. Y de pronto ella me preguntó, dije, la llevo escuchando y sale y me dice, yo vivo con 2 papás que están encamados y tengo 2 nenes chiquitos. Yo lavo todos los días. Sí. Y de pronto tú te das cuenta que uno que no es el que está haciendo eso, las mujeres, que son las que están en la casa, ellas saben cuáles son las cargas críticas. Claro. Y le voy a mencionar también que en el huracán María, en mi municipio abandonaron 3 gatitos recién nacidos, que los rescato. Por ende, los gatitos chiquitos no tienen más gata porque los abandonaron. Lo que generaba entre orín y el desperdicio, la caquita, pues era un olor, pero una bien cosa fuerte. Bien fuerte. Y entonces ya se me habían acabado todas las toallas. Llegó un momento que yo dije, aquí vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que ir para el río, porque hay que grabar todas estas toallas pues ya no había nada más. Fue caótico, quiere decir que esto es un escenario que es una carga importante en la casa, hay que tenerlo. Me imagino que no va a ser las lavadoras y secadoras estas exóticas, hablando de una lavadora normal, de las análogas. De hecho, las lavadoras nuevas son tan eficientes que prácticamente cualquier sistema las coge, porque ya no, son súper eficientes. ¿Y no se dañan muy seguido? No, se daña la cuestión electrónica. Okay. O sea, esto es, pero de nuevo, gran parte, mira, una de las cosas que nosotros hemos descubierto con este trabajo que estamos haciendo es que como tenemos que estar con... déjame aclarar algo porque tengo que hacer esa aclaración. Nosotros trabajamos con gente que ellos mismos ayudan en la instalación de su sistema. Ustedes no venden la instalación del sistema. Nosotros no vendemos nada. Y no vendemos equipo tampoco, ni recibimos donativos ni dinero de la gente que nos vende. Es un principio que tenemos ahí de que, mantén la distancia. Sí. Categoría y distancia. Sí, entonces, los sistemas son examinados por un perito electricista que además es instalador solar certificado. Y certifica que eso está bien montado y que está de acuerdo conmigo. ¿Y quiénes montan precisamente el sistema? Nosotros en la comunidad, la propia comunidad. Nosotros adiestramos a la gente, pero montar quiere decir lo siguiente: suben las placas del techo. Yo no necesito un perito para que suba unas placas del techo. Yo no necesito un perito para que haga un joto en el... correcto. De hecho, no hacemos joto en los techos. Nosotros lo ponemos sobre bloque de manera
que si hay que moverlo, no rompemos los selladores, la membrana, y si hubiera que moverlo de sitio, tú lo sueltas, sacas los bloques y ya. Cuando llega el momento de hacer conexiones eléctricas y todas esas cosas, eso lo hace un perito. Okay. Pero la comunidad hace 90% de trabajo. Pero ya quiere decir que tienen como un modelo ya certificado de tantas placas, tanto inverter. Es el mismo para todo el mundo. Porque es un modelo hecho, y ahora quiero regresar a la cuestión evangélica. Esto es un modelo hecho para tus necesidades, no para tus deseos. Sí. Esto es para lo que tú necesitas de verdad. Y al final de cuentas, tú puedes ser el más millonario del mundo y necesitas más o menos la misma comida para sobrevivir que necesita el más pobre del mundo. Cuando usted se plantea de esta necesidad que tiene precisamente las distintas comunidades con el paso del huracán María, quedó pues plasmado de que era la energía era pues una cosa extremadamente importante. Sí. Desconectarnos porque todo está atado. Todo está conectado. No había comunicaciones, no había servicio de radio y televisión adecuado. Las bombas de agua no funcionaban. La bomba de agua, no había agua en las casas tampoco. Estamos hablando de que todo está como orquestado para que funcione a través del sistema energético. Esa es la máquina más grande del planeta. La red eléctrica del planeta es la más grande, la máquina más grande del planeta en la historia de la humanidad. Entonces, esto a nivel individual comunitario, a nivel de país, ¿es posible hacerlo esto a gran escala? Claro, de hecho, no solamente es posible, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal han estado gastando cientos de millones de dólares con esquemas que lo que hacen es botar los chavos. Sí. O sea, ¿por qué el gobierno federal insiste en regalado? En Amanecer no se regala nada. Todo el mundo tiene que contribuir. O sea, la gente paga básicamente sus equipos, ¿verdad? Nosotros donamos unas cosas porque nos las donan. Claro. Nosotros las donamos. Ahora mismo estamos usando unos inverters espectaculares, Schneider. Inverter certificado, Schneider, buenísimo. Pero la gente paga y la gente sabe que no hay nada regalado. Y para pertenecer al Amanecer tienes que ser parte de un grupo, no puedes venir individualmente. ¿Por qué? Porque lo que te estamos diciendo es que te tienes que juntar. Sí, la parte colectiva aquí está. Te tienes que juntar con tu vecino. Pero es que mi vecino no quiere. Y yo le dije, todo el mundo me dice lo mismo. Sí. Y cuando vamos, siempre hay vecinos que quieren. Que hay vecinos, la mayoría de los vecinos están confundidos porque ellos creen que el gobierno federal va a venir y le va a montar un sistema en su casa completo de gratis. Sí. Esa idea. No, mira, a mi vecina le montaron uno, en una urbanización, nosotros hicimos ese ejercicio, en 200 casas habían montado 2, uno cada 100. Wow. Pero con ese que montaron, todo el mundo cree que a ellos le van a montar uno también. Sí, piensa que es el mismo caso y que se lo van a dar todo gratis. Y se lo van a dar todo gratis, eso no. Entonces, cuando hablamos de que este sistema, las personas lo van a pagar a un costo bien reducido y se van a involucrar no solo individual, sino de manera colectiva, ¿logran entonces esa unidad entre los vecinos? Logramos, mira, Amanecer no organiza una comunidad completa todavía, estamos empezando a bregar con eso, pero tenemos grupos de personas donde esos grupos de personas empiezan a colaborar entre ellos y de pronto se convierten en un grupo dentro de la comunidad que hace otras cosas y trabajan con cosas de agua y trabajan con cosas relacionadas con la basura. Sirven entonces Amanecer 2025 como un mentor, sirve como una incubadora de organización comunitaria y ahora estamos en un periodo hermoso porque alguna gente empezó a ver lo que hacemos y dijeron, yo quiero colaborar, yo quiero colaborar. Inclusive algunas fundaciones dijeron, es que yo no sabía que ustedes existían porque no tenemos ni página de web, no tenemos página de Facebook. Esto es de boca. Esto es básicamente entre comunidad. Entonces, cuando regresemos de la pausa, hablamos de cómo se financia esto, porque de algún lugar va a salir el dinero. Sí. Si hay ganancia, si no hay ganancia, cómo es que se maneja, porque de cierta manera esta idea va a ayudar a lo que empezamos hablando, de la crisis alimentaria, del cambio climático, de cómo hay una sostenibilidad de las comunidades que pueden sobrevivir en este escenario. Regresamos a Entre Líneas en pocos minutos. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el ambientalista Juan Rasuario, fundador de Amanecer 2025. Había una pregunta en el tintero. ¿Cómo se financia todo esto? Pues mira, los primeros fondos, y tengo que decirlo una y otra vez, vinieron
del Ministerio Globales. Es un grupo religioso que maneja las misiones extranjeras de Iglesias Discípulos de Cristo y Evangélica Unida de Estados Unidos. Allá estaba el compañero Ángel Rivera Agosto, el pastor, y el pastor empezó, y tengo que admitirte que el pastor batalló contra toda esta idea que la función de la iglesia es hacer caridad, y nosotros nos negábamos a usar la palabra. No vamos a usar la palabra, nosotros no queremos hacer caridad, nosotros queremos decirle a la gente, camina, haz la cosa junto con nosotros y caminamos juntos. Y Ángel creyó en eso, lo impulsó, y de ahí surgieron esos primeros fondos, empezamos a hacer cosas, algunas organizaciones, y tengo que mencionarlo, y lo tengo que mencionar porque para mí es importante. Yo no trabajaba con el Sierra Club, yo no hacía nada con el Sierra Club, yo tenía una batalla ideológica con el Sierra Club, y de pronto el capítulo de Puerto Rico, el Sierra Club, se acercó, nos sentamos y hablamos, y pudimos empezar a colaborar, y nos han estado ayudando económicamente desde ese momento. Quiere decir que surge incluso de otras organizaciones. Y de organizaciones de gente, por ejemplo, los inverters que yo te dije, surgen de una persona que originalmente no trabaja con nosotros, y no pensaba que lo que estábamos haciendo estaba bien. Eso es muy chiquito, eso es como muy lento, eso es como muy de esto, y de pronto ahora me dice, esto es lo único que está funcionando. Porque ustedes están montando, ustedes no están hablando palabras, sino están yendo a la comunidad y trabajando. ¿Y el costo? ¿Esto es muy caro? ¿Hay ganancias para Amanecer 2025? No, nosotros no recibimos absolutamente nada de los equipos, al contrario, nosotros le donamos equipos a la gente cuando nos los donan. Por ejemplo, nosotros nos donaron casi 100 inverters, como 80 inverters Schneider, y los hemos ido distribuyendo entre la gente siempre para impulsar. ¿Se los donaron para probar o se los donaron? No, los donaron porque ellos iban a descontinuar la línea, y para no dejarlo en Estados Unidos, eran nuevos completamente y actuales, pero van a cambiar la línea con más comunicación y tecnología para que en el teléfono tú lo veas. Y nos los donaron, y nosotros hemos ido usando eso para a la verdad, a mí no me importa si se conecta la tecnología, si es por celular o no. Lo importante es que uno tenga energía. Que tenga energía. Y lo otro es que el modelo está hecho para que tú puedes coger una casa humilde con este sistema durante el día, mientras hay luz solar, lo puedes coger sin problema. Humilde, toda la casa la puedes coger, toda. Sin aires ni nada, ni estufa, pero puedes coger todo el resto de la casa con eso. De noche tienes un par de horas de luz porque está hecho para tus necesidades. La idea también es que empiece. Ya tenemos y me gustaría cerrar con esta nota hermosa de esta gente en Veguitasama, donde en Fiona estuvieron 21 días sin luz, y ellos tienen un sistema pequeño. Y cuando yo le digo cuántas veces tuviste que prender tu generador de gasolina, me dijo nunca. Nunca. En 21 días, no, esas baterías no dan para toda la noche. Y me dijo, hasta de 1 a 4 solar completamente. A las 4 lo apagamos y lo prendemos a las 9. Y yo le dije, de 9 a 11 lo prendemos. Y yo dije, ¿por qué de 9 a 11? Porque a las 9 es la novela de mi mamá. Y hay que verla. Y a las 10 son las noticias y hay que verla. Y después de las 11 a dormir todo el mundo. A dormir. Y estuvimos 21 días, nunca tuvimos que prender el generador. Y de pronto tienes una familia. Porque también lo que provoca es que tengamos conciencia energética. Empezamos a mirar la conciencia. Yo creo que vamos a tener que volver nuevamente en otro programa. Le hemos dado como una visión distinta, porque se nos quedó no solo la parte esta energética, cómo este proyecto puede ser partícipe para los agricultores, para comunidades un poco más remotas que necesitan de cierta manera. Hay varias fincas cogiendo. Hay varias fincas cogiendo con pues tenemos que hablar sobre eso, porque eso va a ser también el futuro de esta manera en que vamos a enfrentar los cambios climáticos, el alto precio de la energía, etcétera. ¿Qué le parece? Así que lo ponemos en agenda. Aceptar la invitación. Muy bien. Juan Rosario acompañándonos durante el día de hoy en este programa especial a través del Canal 13. Recuerde que puede buscar este y otros programas de Entre Líneas en nuestro canal de YouTube, José Ángel Cordero TV. Hasta la próxima.